Padre, qué bueno poder estar aquí en tu presencia para alimentarnos espiritualmente de tu palabra. Pero tú sabes que somos insuficientes por nosotros mismos para esto. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo en nosotros, dándonos entendimiento, iluminando nuestro entendimiento espiritual para poder entender las cosas espirituales que tú guardas en tu palabra, para poder entender tus verdades. Y sobre todas las cosas en esta ocasión, para poder entender cuál es la misión de tu iglesia y poder hacer tu voluntad con respecto a esto y todas las cosas. Auxílianos, ayúdanos, bendícenos en esta hora. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy estaremos hablando acerca de la iglesia y su misión. Esa es la clase que corresponde hoy. Y es interesante porque cuando yo pensaba en el título, podemos decir la iglesia y su misión, la iglesia en misión y las misiones en la iglesia. Y básicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la gran comisión dejada por nuestro Señor Jesucristo, quien al dejar esta comisión dice que a Él le ha sido dado todo poder en los cielos, en la tierra, en todo lo que existe, y llamó a los apóstoles y por extensión a nosotros a ir a las naciones a ser discípulos. Y esa precisamente es la esencia de la misión de la iglesia y de la iglesia en misión. Sobre esto vamos a estar hablando y lo vamos a hacer haciendo un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles. El ejemplo mejor lo tenemos precisamente en la palabra de Dios, en la revelación escrita de Dios, para comprender este tema, y lo vamos a hacer bajo tres encabezados que guardan relación, por supuesto, con esto, y es que es la iglesia local la que envía a los misioneros. Solo vamos a ver con ejemplos claros en el libro de los Hechos, que estos misioneros tienen que estar cualificados para hacer esta función y que el objetivo final al hacer discípulos es reunirlos en el contexto de una iglesia local y por lo tanto fundar y establecer iglesias locales. Esos son los tres temas fundamentales que nosotros vamos a estar viendo en esta clase. Quiero dar crédito al pastor Joel. Esta clase es de su autoría y yo básicamente lo que vengo hoy es a hacer un vocero de esto que el pastor Joel preparó. Me pareció tan bueno que no tuve necesidad de acomodarla a la hora de yo poder exponerla. Y quisiera darle crédito al pastor por esta clase. Bien, uno de los elementos más distintivos del libro de los Hechos es sin duda alguna su proyección misionera. Ahí vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles esa proyección misionera. Hay muchos textos que hablan de esto y específicamente el capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense la conexión que tiene esto con la gran comisión en Mateo 28. Aquí está el Señor a punto de ascender a los cielos después de su resurrección y le dice a los testigos: van a recibir poder de lo alto, van a recibir el poder del Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos. Y cada vez que yo hablo de esto me acuerdo del pastor Daniel, que dice: no, los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Porque a eso es a lo que estamos llamados, a ser testigos de Cristo.
en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que narra este libro es cómo el Dios Trino a través de la iglesia cumple la gran comisión dada a los apóstoles de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Podemos ver con pena, desgraciadamente, que muchas iglesias locales han descuidado las misiones. Eso es un punto neurálgico hoy en las iglesias evangélicas, pensando que es tarea de otros. Y es verdad que cierto avance visto en los últimos años en el área de las misiones domésticas existen. Es decir, cuando nosotros vemos las iglesias, incluso aquí dentro de Estados Unidos, en América Latina, vemos que internamente ha habido algún avance con respecto a esto. Pero recuerden que la gran comisión es mucho más que eso, porque es ir a todas las naciones. Debe haber un alcance foráneo. Muchas iglesias han comenzado a enviar misioneros a otros lugares de la nación con el propósito de alcanzarlos con el evangelio. Y por este motivo, el número de iglesias bautistas y de otras denominaciones ha aumentado. Pero este progreso no se ha visto en el área de las misiones foráneas. Las iglesias locales han delegado esta función transcultural a sociedades misioneras y a convenciones. La iglesia local se ha desentendido de esto, descansan en estas organizaciones paraeclesiásticas y hemos llegado al punto de que la iglesia piensa que esto de ir a otros lugares, fuera del contexto donde actúa la iglesia local, es algo que le corresponde a otro. Y no es así, hermano. Precisamente lo que vamos a ver a través del libro de los Hechos es que la iglesia local tiene un papel preponderante, fundamental en esto. Fue a la iglesia a quien se le dio la gran comisión, hermanos. No fueron a organizaciones paraeclesiásticas, ni sociedades, ni nada de eso. Es la iglesia lo que Cristo edifica y que su avance pujante va a ser tal que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Esa es la institución que Dios está edificando y no otra. Las misiones deben estar presentes en la vida de toda iglesia local. Hermanos, esto habla de la salud espiritual de la iglesia local. Por eso nosotros desde aquí hacemos mucho énfasis en esto. Somos una iglesia prácticamente todavía empezando, pero desde ahora debe haber en nosotros una visión misionera, un deseo por las misiones. En sus cultos de oración no deben faltar peticiones por las misiones. En su presupuesto no deben faltar ofrendas por las misiones. Pero en su visión no deben faltar enviar a hombres cualificados a hacer misiones. Nosotros ahora mismo quizás pensamos, bueno, no tenemos todavía condiciones para sostener un misionero fuera, ni siquiera para enviarlo, pero por lo menos podemos empezar a orar por esto. Recuerden que estamos en el proceso de ser admitidos a esta red bautista de iglesias, precisamente con el fin de apoyar y de tener participación en las misiones. Oren con conocimiento de causa sobre esto. Ahora, con esto no se quiere decir que las sociedades misioneras y las convenciones no han jugado un papel muy importante en el área de las misiones. No vamos a negar esto. Lo que estamos tratando es de rescatar la misión y la responsabilidad de la iglesia local. Hombres como William Carey fueron sostenidos en su trabajo misionero gracias a la sociedad misionera que surgió por su iniciativa, la Sociedad Bautista particular. También por estos días fue importante la convención trienal que surgió como consecuencia de la promoción que realizó Lutero Rice para sostener a hombres como
Adoniram Judson, sobre el cual se habló abundantemente en el retiro de jóvenes. Los jóvenes deben recordar a ese misionero allá en la India. Pero no podemos olvidar que es a la iglesia local a quien se le encomendó la tarea y quien debe impulsarla y de donde deben salir los hombres que irán a las misiones. Es importante que esta idea quede en nosotros, hermanos, que nos golpee, que tengamos carga por esto. La iglesia no es solamente venir a un lugar cómodo como este, sentarnos, recibir la palabra. Hay una misión que cumplir, hay una comisión que nos ha sido dada a nosotros. Miren lo que dice Larry D. Pate. A la iglesia se le ha dado la más grande y más importante mayordomía que el mundo haya conocido jamás. Ustedes tienen claro de que todos somos mayordomos de Dios, ¿verdad? Por más rico que tú seas, por más propiedades que tengas, por más que tú creas que por tu capacidad tú has logrado todo eso, el verdadero dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe es Dios. Lo más que tú puedes llegar a ser es un mayordomo de esas cosas. Bueno, la mayor mayordomía le ha sido dada precisamente a la iglesia. Déjenme decirle, hermano, que nosotros hoy estamos en el mejor lugar donde se puede estar. Esta es la única institución que Dios prometió edificar y que iba a prevalecer. Pero tenemos la responsabilidad de ir y alcanzar a los perdidos y hacer discípulos. Se le ha encomendado lo que más necesita el hombre. ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Tener una casa propia, tener carro, tener salud. Hermanos, lo que más necesita el hombre es la salvación. El regalo más grande que se le puede dar al ser humano es la salvación de su alma. Cristo le dice a los discípulos, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y lo dice en el contexto donde los discípulos están pensando que van a entrar a Jerusalén y van a ser los primeros ministros del gobierno de Cristo que iba a establecer en ese momento. Y Cristo le dice, ¿de qué les vale todo eso si pierden su alma? Bueno, pues ese es el regalo más grande. Ninguna iglesia local puede darse el lujo de gastar las bendiciones de Dios simplemente en sí misma. Oigan este concepto, hermanos. Como hizo Israel, ninguna iglesia nacional ni grupo de iglesias del mismo conjunto étnico pueden ser plenamente la iglesia que Cristo vino a edificar a menos que se extiendan en su esfuerzo evangelístico para ser discípulos más allá de sus propios límites. Adquiramos esta visión, hermano. Es trascendental para la salud de Iglesia Bautista Reformada de Miami hacia el futuro. Muchos han querido usurpar el lugar prominente que tiene la iglesia local en las misiones. Algo bueno se pensó que pasaría con las sociedades misioneras, pero a la larga la iglesia local fue relegada del área de las misiones por estas sociedades. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver la insistencia que se hace en que debe ser la iglesia local la que debe tener un lugar prominente en cuanto a las misiones. No estaba en la mente de Dios en ningún momento que grupos paraeclesiásticos, ni concilios, ni convenciones, ni sociedades misioneras realizaran la labor que estaba destinada a ser la iglesia. La iglesia local tiene una misión que cumplir que no puede delegar ni relegar en nadie, hermanos. La misión no es otra cosa que proclamar las nuevas de salvación a toda criatura en todo el mundo y dar testimonio de la realidad y poder del Evangelio por medio de las vidas santas y amor genuino por sus miembros, de servicio abnegado al género humano en todas partes y de soportar con paciencia el sufrimiento. ¿No les parece eso que acabo de decir? Lo que vemos en los evangelios acerca de la vida de Cristo. Él, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, no vino a ser servido, sino a servir. Tenemos nosotros hoy esa visión y ese espíritu de ser siervos
y no de ser servidos. Ahora, ¿cómo se evidencia esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién debe realizar la misión? De acuerdo a lo que nos dice Hebreos 1:8. Bueno, pues esto le fue dicho a los apóstoles, al grupo de discípulos que estaba ahí reunido cuando Cristo asciende y por extensión a la iglesia local que debe estar a la cabeza de ese esfuerzo misionero. Y esto evidencia las tres cosas que ya yo les comenté, les dije al inicio para que tuvieran una idea de qué íbamos a estar hablando. Y es que debe ser la iglesia local la que envíe a los misioneros. Este es el primer punto. Y en el libro de los Hechos vemos a esos primeros discípulos ahí en la iglesia de Jerusalén. Y una equivocación que tenía esta iglesia, al menos se puede deducir por la conducta que ellos asumieron, era la de pensar que toda su responsabilidad se centraba en crecer. Pedro tiene ese primer discurso, se suman miles, cuando el Espíritu Santo por medio de Pedro les da convicción de pecado, y después vemos reiteradamente cómo se siguen sumando a la iglesia de Jerusalén. Llegó a ser una iglesia muy numerosa, y a los discípulos se les empieza a olvidar la gran comisión que el Señor les había dado, y se quedaban en Jerusalén. En el día de Pentecostés, Pedro proclama públicamente las verdades del Evangelio y ese día se añadieron a esa naciente iglesia como 3,000 personas, eso lo vemos en Hechos 2:41. Y después, por el esfuerzo misionero de otros, se fueron añadiendo más. Dice ahí Hechos 2:43 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, cada día nuevos convertidos eran añadidos a la iglesia local por ese esfuerzo evangelístico, pero dentro de Jerusalén. Ahora, como consecuencia del milagro que realiza Dios por medio de Pedro y Juan, ellos tienen la oportunidad de predicar nuevamente el evangelio, en este caso ante el concilio y después ante el pueblo, y 5,000 varones creyeron en la palabra que les fue predicada, y por eso Lucas se refiere a la iglesia de Jerusalén como la multitud de los que habían creído. Hermanos, realmente era una iglesia numerosa, había crecido en muy poco tiempo. Este mismo autor que citamos ahorita, Pate, dice: el día de Pentecostés Pedro se puso en pie y predicó el evangelio. 3,000 personas fueron salvas. Probablemente muchas de ellas eran judíos helenistas que se hallaban en Jerusalén por la fiesta especial. Luego el número de creyentes creció rápidamente, 5,000, 10,000, 15,000. Antes de pasar mucho tiempo había ya aproximadamente 25,000 creyentes en la ciudad. Y ellos pudieron haber pensado, bueno, nosotros lo estamos haciendo bien, porque la iglesia ha crecido sobremanera. Sin embargo, no lo estaban haciendo bien. Y Dios envía una persecución. Ninguna de estas cosas les movió hacia otros lugares, es decir, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Tuvo que el Espíritu Santo impulsarles por su providencia y por medio de persecuciones para que la fe se extendiera a otros lugares. Como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso, muchos creyentes salieron de Jerusalén y la palabra del Señor fue proclamada en Samaria, Chipre y Antioquía.
Recuerden ese nombre, porque es trascendental esa iglesia local que se forma ahí en Antioquía para las misiones y la misión llevada a cabo por Pablo, fundando iglesias locales. Estas persecuciones no eran otra cosa que actos providenciales de Dios. Hermanos, ustedes tienen claro que la historia, toda la historia de la humanidad, son los actos decretados por Dios que Él en un momento histórico determinado permite que vayan sucediendo, donde están involucrados tanto los hombres como los ángeles. Esa es verdaderamente la historia. No vean la historia desvinculada del Dios soberano que la decretó y que en su providencia hace todas las cosas para lo que Él decretó suceda. Entonces esta persecución, por supuesto, forma parte de la providencia de Dios porque Él está edificando su iglesia y Él quería que salieran a Samaria, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo sigue haciendo hoy. En la mente de Dios estaba que luego de los primeros compases en la historia de la iglesia de Jerusalén, esta debía comenzar a preocuparse por lugares que no habían sido alcanzados con la luz del evangelio. Así que Dios toma una vez más la iniciativa y los envía por medio de las persecuciones. A partir de estas persecuciones, vemos un cambio de mentalidad en la iglesia de Jerusalén. Podemos ver iglesias en Judea, en Galilea. Vemos esfuerzos misioneros en Samaria por medio de Felipe. También lo vemos predicándole al etíope, ese funcionario de la reina de Candace que iba camino a Etiopía y que evidentemente debe haber sido un instrumento de Dios para que el evangelio llegara también a esos lugares. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Eso está en Hechos 8:40. Hermanos, yo leo estas cosas y a mí me da vergüenza conmigo mismo. Porque qué difícil se nos hace compartir las buenas nuevas de salvación. A mí me gustaría pararme aquí delante de ustedes y decir, yo a todo el que me pasa por delante y con todo el mundo yo le predico como debo predicar el evangelio. Pero tristemente no es así. Y yo creo que esa es la realidad de muchos de nosotros. Estos hombres que salieron de Jerusalén a todos le predicaban el evangelio. Fueron testigos fieles de Cristo. También en Pedro vemos un cambio mostrando sensibilidad a la voz de Dios. Recuerdan en Hechos 10, 1 al 48, Pedro tiene esta visión donde el Señor le muestra que podía comer de todos los animales, que no hiciera indigno lo que Dios había limpiado. Y después ese encuentro que tiene con Cornelio y cómo predica el evangelio y se da cuenta que también Dios le había dado el don del Espíritu Santo a los gentiles. Hubo evidentemente un cambio dentro de la iglesia de Jerusalén. Vamos a referirnos ahora a Antioquía. Esta es sin duda un buen ejemplo de lo que es una iglesia que tuvo la sensibilidad adecuada para oír la voz del Espíritu Santo hablando a su iglesia e impulsando a la misma a cumplir su misión. El ejemplo más excelso que podemos encontrar en la Biblia acerca de esto de lo que estamos hablando hoy, de cómo la iglesia debe abocarse a cumplir la gran comisión, lo tenemos en esa iglesia de Antioquía. Los oídos de esta iglesia estaban atentos para escuchar la voz de Dios. Recuerden que hablamos en el culto de oración acerca de esto, de que Dios nos concediera a nosotros ser una iglesia que prestamos oído a la voz de Dios. Y decíamos que Dios no se nos tiene que aparecer en sueño para hablarnos, ni mucho menos. Ya ha hablado en su palabra. Escuchemos su palabra. Cumplamos con la voluntad que Él ha revelado
aquí? Bueno, esta iglesia tenía oídos para lo que Dios tenía que decirle y obedecieron. Esto lo vemos en primer lugar por su celo mostrado al predicar el evangelio no solo a los judíos, sino también a los griegos. Hechos narra que llegan allí a Antioquía y también le predican a los griegos. Pero también se ve esta sensibilidad cuando dice Lucas en Hechos de los Apóstoles 13:13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dicho sea de paso, espero que ya en los grupos pequeños hayan visto este pasaje, porque precisamente en los grupos pequeños se está estudiando acerca del discipulado y este es uno de los pasajes que se están viendo y estudiando ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que hay todo un proceso ahí. Ahí está Bernabé y Saulo enseñando por espacio de 1 año. Ellos están en intensa comunión con Dios, buscando el rostro de Dios en oración, atentos a lo que Dios debe o va a decirles. Dios les habla y 2 de sus mejores hombres van a salir de la iglesia. Y ellos también en oración y con ayuno les imponen las manos y los envían. Hay todo un proceso, hay un patrón que nosotros debemos observar muy bien para saber cómo, como iglesia local, debemos cumplir con la gran comisión. Sus 2 mejores expositores fueron enviados afuera cuando el Espíritu Santo así lo ordenó. Imagínense ahora mismo Iglesia Bautista Reformada de Miami, que Joel y o los 4 pastores que hay en este momento, porque yo los considero a todos que son muy buenos, tengan que salir. Esperemos que no ocurra así. Pero bueno, la idea es que 2 de sus mejores hombres fueron los que fueron enviados a esa misión. Eso habla de la importancia que Dios le da, hermanos, a la predicación del evangelio y al hacer discípulos. Fíjense que no dejaron a los 2 mejores hombres dentro de la iglesia para que la iglesia siguiera engordando y creciendo. Los mandan fuera. No esperaron a que sociedades misioneras se encargaran del asunto. Tampoco fueron a su iglesia madre. ¿Cuál es la iglesia madre de ellos? Jerusalén. Ellos no fueron allí para que ellos se encargaran de las misiones. Aunque eran una iglesia joven, sabía a qué Dios les había llamado. Sabían que el asunto de las misiones era un asunto de la iglesia local y que tal cosa no podía ser relegada a otras organizaciones. Asumieron su responsabilidad, hermano. Dieron a las misiones y dieron lo mejor. Hombres como Pablo y Bernabé sufrieron por las misiones y se gozaron cuando sus enviados vinieron con buenos reportes de lo que Dios había hecho por medio de sus enviados. Porque algo que también tenían claro todos los que salían de Antioquía a las misiones era que allí, a esa iglesia local, ellos debían regresar y emitir los reportes, dar cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Otras iglesias dependerían que viniera de afuera la ayuda económica y la instrucción tan necesaria para poner en práctica una buena metodología. Y yo me temo que eso es lo que estamos esperando todos. Que alguien de afuera venga, nos diga qué es lo que tenemos que hacer, nos den determinada ayuda, cuando el ejemplo más claro lo tenemos en la palabra y nosotros por el Espíritu tenemos acceso y entendimiento de la palabra y lo que nos falta es la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver el segundo punto. Debe ser realizada esta labor, ya vimos que es la iglesia quien envía, la iglesia local
no ninguna otra entidad paraeclesiástica. Es la iglesia quien envía a los misioneros. Debe ser realizada por hombres cualificados, miembros de una iglesia local. Sí, porque ahora podemos pensar que estamos hablando de estas cosas y aparecen cualquiera que no esté cualificado, animado por esto que se está diciendo, por cosas que esté viendo acerca de este tema y quiera ya lanzarse a las misiones. No, 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 tampoco es así. Deben ser hombres cualificados. Debe ser lo mejor, o que esté dentro del parámetro de lo mejor, de lo que Dios ha establecido, para que la labor que van a hacer fuera sea verdaderamente efectiva, porque de lo contrario va a ser un desastre. La obra misionera no fue realizada por cualquier tipo de hombres, según vimos ahí en el libro de los Hechos. Aquellos hombres que fueron llamados a realizar el trabajo misionero fueron cualificados para tal tarea. Recuerden que hablamos de todo el año que estuvo allí Pablo y Bernabé enseñando, eran hombres conocidos dentro de la iglesia, evidentemente tenían las cualificaciones que Dios exige en su palabra, y esos fueron los que enviaron. Dos cualificaciones podemos encontrar en el libro de los Hechos, una cualificación corporativa y otra de índole espiritual. La corporativa, ¿cuál es? Todos los que se involucraron en las misiones eran hombres de iglesia, eran creyentes comprometidos con alguna iglesia local. Y esto es importante, hermanos, porque hoy, así como hay pastores sin ovejas, entras a las páginas de internet y te vas a encontrar a muchos pastores sin ovejas, no sé qué tipo de pastores son. También te vas a encontrar a supuestos misioneros que no les rinden cuenta a ninguna iglesia local. Y ese no es lo que Dios estableció para las misiones. Es muy importante estar vinculado a una iglesia local, que sea la iglesia que te conoce y sabe que tienes las cualificaciones, quien te envía, y que tú tengas que rendirle cuenta a esa iglesia. Es así como Dios lo estableció en su palabra. Una membresía comprometida no es mirada con agrado por muchos en el día de hoy. Esto que hace Iglesia Bautista Reformada de Miami, que se invita a las personas a que vean cómo nosotros somos y funcionamos como iglesia un tiempo, que después se les anima a que pidan la membresía, que después se someten a un proceso, que se le da participación a la iglesia, que finalmente la iglesia los admite a la membresía, sabiendo de que hasta donde humanamente es posible, esa persona es un verdadero creyente. Bueno, todo eso es mal visto hoy en muchas iglesias, y yo sé que muchos de ustedes tienen esa experiencia de los lugares de donde han venido. La membresía de una iglesia local no siempre se requiere hoy día para que muchos ministros realicen su obra. Conocemos de ministerios que no están sujetos a alguna iglesia local, y eso es preocupante y triste. Sin embargo, esto no era así en la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice que los miembros de la iglesia de Jerusalén perseveraban. Y esta palabra griega significa herirse, persistir, pegarse a algo con fidelidad, continuar con perseverancia, gastar tiempo en devoción a una actividad. Esto es importante. Algo tan trascendental en la iglesia como el amarnos unos a otros. ¿Cómo verdaderamente tú pones en práctica este mandamiento? Sentado en tu casa oyendo un predicador por internet, amando al cristiano que está en China o en Corea del Norte, que hay que orar por ellos, pero que no lo puedes amar porque ese no es el que te pisa el callo. No, hay que amar al que nos pisa el callo, hermano, con el que no tenemos la empatía que a lo mejor tenemos con otros. Y así sucede también con este tema. Ese pegarse, herirse,
significa que cuando tú eres miembro de una iglesia local, tú estás adquiriendo un compromiso de cuidar a tu hermano y de dejarte cuidar. Esos son los hombres que se requieren para la misión. Por otro lado, vemos al apóstol Pablo anhelando juntarse con los discípulos. ¿Notaron qué interesante? Un hombre tan versado, probablemente un erudito de su tiempo, no tengo dudas de eso. Yo estudié Derecho y cuando leo la carta a los Romanos y otras cartas de Pablo, veo el conocimiento que Pablo tenía del derecho, con términos que usa desde el punto de vista legal. Era un erudito de su tiempo. Sin embargo, Pablo, cuando es regenerado y hecho una nueva criatura, él siente la necesidad y ve la necesidad de juntarse con los discípulos y aprender de ellos también, hermano. Ahí tenemos el caso de Bernabé, cómo probablemente instruyó a Pablo en muchas cosas. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esta palabra juntarse, si bien es fuerte en el texto, es una palabra bien fuerte en el texto griego. Es la palabra kolastai, que según Vine significa unir fuertemente, encolar, cementar. Véanse así, como miembros de Iglesia Bautista Reformada de Miami, unidos unos a otros de forma tal que no se pueden separar. Se usa en el sentido de asociarse con una persona para quedar en su compañía o estar de su parte. Entonces, quien no esté experimentando eso, quien no esté practicando eso, puede de verdad estar preparado para salir a enseñar a otros. Hermanos, duden siempre de aquel que dice que es muy cristiano y que no le rinde cuenta a ninguna iglesia local. Yo no sé ustedes, pero yo, cada vez que por la dureza de mi corazón y mi dura cerviz y por no mortificar adecuadamente mis pecados, peco, hay una carga muy grande, no solamente porque estoy pecando contra el Dios que lo sabe todo, sino porque yo pienso en cada uno de ustedes. Y eso es importante, hermano. Hay que estar sujeto a una congregación, pertenecer a un grupo y rendir cuenta y estar dispuesto a rendir cuenta. Pablo no solo quería reunirse en la iglesia de Jerusalén, sino que quería asociarse íntimamente con ellos. Pablo era un hombre de iglesia. Años después llegó a la iglesia de Antioquía y fungió como uno de los maestros. Fue esa iglesia la que lo comisionó y siempre que terminaba un viaje misionero regresaba a la iglesia de Antioquía para dar reportes y rendir cuenta de las cosas que Dios había hecho por medio de él. Eso lo pueden leer ahí en Hechos 14, 28 al 28, 18, 18 y 22 y 23. Vamos a ver ahora la cualificación espiritual. Ya vimos esa cualificación corporativa. Tienes que pertenecer de verdad a una iglesia local. La cualificación espiritual. Aquellos que servían en las misiones en el libro de los Hechos eran hombres que habían ganado un testimonio de que eran hombres espirituales y poseían el carácter de un hombre espiritual. No escogieron a cualquiera. Este tiene problemas, yo creo que es un débil espiritual, vamos a quitarnos de arriba a este y vamos a mandarlo para China. No. A los mejores, a los verdaderamente espirituales, fue a los que escogieron. De Felipe se dice que era un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, en Hechos 6:3. De Timoteo se dice que la iglesia de Listra y Derbe tenían un buen testimonio de él. ¿Cuál debe ser el carácter de un hombre que debe ser llamado a las misiones? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el carácter? Hermanos, el mismo carácter que se exige
para aquellos que anhelan el obispado. Que dicho sea de paso, debe ser el carácter de cada uno de nosotros. No de forma perfecta, pero por lo menos que exista esa visión de que la persona es irreprensible. Eso mismo se exige para los misioneros. Primera Timoteo 3:17. En los 2 primeros versículos de este pasaje se nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Asimismo debe ser el misionero. La palabra necesario es un término que significa imprescindible. En latín sería sine qua non, sin el cual no puede cumplirse tal condición. O lo que debe ser. Aquí no se está hablando de algo ideal, sino de una cualificación. Es que la persona tenga ese perfil. Que de faltar descalifica a aquel que quiera ser un ministro de Jesucristo en las misiones. El buen testimonio se gana con un carácter cualificado. Haríamos bien aquellos que pastoreamos revisar nuestro carácter a la luz de estas cualificaciones, Primera de Timoteo y Tito 1, 5 al 9. Pero también debemos examinar el carácter de aquellos que enviamos si cualifican como hombres irreprensibles. Es una labor que no la puede hacer cualquier hermano. Vamos a ver el tercero de los puntos, el último ya de esta clase, que les anuncié al inicio. Ya vimos que es la iglesia quien envía, que los misioneros tienen que estar cualificados y que debe tener como finalidad esta misión fundar iglesias locales. Hacemos bien cuando salimos y le predicamos el evangelio al perdido, de forma individual. Pero la gran comisión fue dejada a la iglesia. Y esto se cumple y se perfecciona en toda su medida cuando se logra reunir a esos discípulos que tú estás enseñando las cosas que Jesús dejó para que le fueran enseñadas, como una iglesia local, debidamente constituida, con miembros, con hombres, dones dados por Dios para que la pastoreen, y que entonces esta iglesia pueda también en un futuro salir a cumplir la gran comisión, establecer entonces una nueva iglesia local. Al entender la metodología que usaron aquellos que llevaron a cabo la labor misionera en el libro de los Hechos, se puede entender que el propósito que tenían estos hombres en mente no era otra cosa que el de fundar nuevas iglesias locales. Es abundante el libro de los Hechos en esto. Ahí vemos a Pablo llegando a los lugares, predicando el evangelio, y Pablo después no se retira y ya. Hubo lugares donde se quedó por espacio de 1 año. A casi todos estos lugares él regresó en un segundo, en un tercer viaje misionero. Estaba dejando establecidas en estas iglesias aquellos que iban a pastorearlas. Y vemos precisamente esto, la idea de dejar establecida una iglesia local. Robert Simmons dice así: a grandes rasgos, la metodología de la misión no ha cambiado mucho en los 2000 años que lleva desde el comienzo de Antioquía. Lo que pasa es que hemos perdido esa perspectiva, hermano. Pero Dios no ha cambiado en eso. Todavía es el Espíritu Santo quien impulsa a las iglesias y a los misioneros al campo. Aún la iglesia local es la base principal de la misión. Aunque hay organizaciones misioneras que trabajan con varias congregaciones, todavía es la iglesia la que apoya principalmente el movimiento misionero en el mundo. La misión involucra el esfuerzo por desplazarse a lugares y culturas diferentes y hasta peligrosos. Todo lo que se conoce hoy como la ventana 1040, hermanos, es sumamente peligroso. Entren a YouTube, vean
lo que está sucediendo en esos lugares dominados por el Islam. Cómo los pequeños grupos de cristianos que profesan fe en Cristo tienen que estar ocultos, so pena de morir si son descubiertos. Y así mismo pasa con los misioneros. Sin embargo, la palabra nos enseña, por el mismo apóstol Pablo, que el misionero tiene que estar dispuesto a todos estos riesgos. Y debiéramos estar dispuestos todos. ¿O es que Cristo solamente le dice a los misioneros que tomen su cruz y los sigan? No nos lo dice a todos nosotros. ¿Y qué cosa es tomar la cruz de Cristo? Soportar a personas que no, con los que tú no te llevas bien. No, hermano, es estar dispuesto a morir por Cristo. La cruz era un instrumento de muerte. Dice, la misión involucra el esfuerzo por desplazarse a lugares y culturas diferentes y hasta peligrosos, y todavía es su meta establecer otras iglesias locales que luego se multipliquen, sembrando otras congregaciones y así sucesivamente. No se vean Iglesia Bautista Reformada de Miami como que la meta de nosotros es adquirir un local propio y seguir creciendo y pasándola bien. Estamos llamados a salir fuera, a fundar otras iglesias. Y esa es tarea de todos. Porque los hombres dones que Dios nos ha dado nos preparan a nosotros para la obra del ministerio. Todos estamos involucrados en eso. Cuando Pablo, Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica, advirtieron los habitantes del lugar que habían arribado aquellos que habían trastornado el mundo entero. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos que nosotros le pasamos por arriba, los leemos. Pablo fue azotado, lo metieron en la cárcel, y no nos damos ni la más remota cuenta de las vicisitudes que pasaron. Cuando dicen trastornaron el mundo entero, lo que están diciendo es que donde quiera que ellos llegaban y predicaban la verdad, se levantaban fuertes oposiciones y problemas que ellos tenían que enfrentar. Ese cambio procurado del mundo en el que estos hombres vivieron se realizó a través de la predicación del Evangelio, que tenía como propósito no solo de salvar almas del infierno, sino de organizar iglesias. Perder esto de vista hace que perdamos la esencia misma de las misiones. La predicación del Evangelio a otras culturas debe tener como meta no solo el hacer discípulos, sino crear el marco donde estos hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo puedan edificarse unos a otros. Y donde es posible solamente hacer eso, sino en el contexto de una iglesia local. La meta final hasta donde un misionero debiera llegar en su labor ministerial es la de levantar iglesias de Cristo, iglesias de acuerdo a la mente de Cristo. Para una labor misionera adecuada es necesario que aquellos que son enviados tengan un conocimiento profundo y correcto de lo que es una iglesia local. Cuando les pregunten, ustedes son una iglesia reformada, ¿por qué? Seguramente van a hablar, como es lógico, de las 5 solas de la reforma, de los 5 puntos del calvinismo. Ahora, una iglesia local no puede ser, una iglesia reformada no puede ser menos que esto, pero es mucho más que eso. Es tener un gobierno de pastores, la pluralidad e igualdad en los pastores. Es tener un alto concepto de la iglesia, hermanos, que en el mundo evangélico de hoy se ha perdido por completo. Bueno, si algo debe diferenciarnos a nosotros es que tengamos un alto concepto de la iglesia local, como la casa de Dios, no la nuestra. El misionero, el que sale afuera, no es con la ilusión aventurera de predicar el evangelio a cualquiera y darle espalda e irse. Tiene que ir con la intención de hacer discípulos y de lograr levantar, reunirlos en una iglesia local, con un entendimiento claro de lo que es una iglesia local, con todo lo que lleva e implica una iglesia local.
De acuerdo con Hechos de los Apóstoles, una iglesia no es simplemente un grupo de hombres y mujeres que han creído en Cristo como Señor y Salvador y que tienen una serie de departamentos y ministerios donde sirven. Eso no es la iglesia local. Eso puede ser cualquier otra cosa. Es aquí donde nuestras convicciones bautistas deben ser más claras y evidentes. Tan solo en el libro de los Hechos la palabra iglesia aparece 38 ocasiones. De ahí que si el propósito del libro de Hechos, entre otras cosas, es enseñarnos cómo el Espíritu Santo impulsó al pueblo de Dios a realizar la obra misionera en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y si la iglesia es importante para este libro, la tarea misionera no debe quedarse con un grupo de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, sino fundar una iglesia de acuerdo a la mente de Cristo. Una pregunta, de acuerdo a lo que ustedes leen en la Biblia y específicamente en el libro de los Hechos, ¿ustedes no notan que Dios le da mucha importancia a la iglesia local? Cuando leemos las cartas de Pablo dirigidas a iglesias locales, ¿no notan que Dios le da mucha importancia a una iglesia local? Bueno, pues esa debe ser la meta final de las misiones. Una iglesia de acuerdo a la mente de Cristo, entre otras cosas, es una iglesia con oficiales y miembros. Un misionero no debe terminar su tarea hasta que haya fundado una iglesia con oficiales y pastores. Fíjense si hay un mal entendimiento de esto, que tú te encuentras con personas que se autotitulan misioneros, que no les rinden cuenta a ninguna iglesia local, y cuando les pregunta dicen, no, llevamos 10 años en este lugar. Yo conocí a un autotitulado misionero y pastor que llevaba 10 años en España, y cuando tú indagabas con él y le preguntabas, no había llegado a este punto. En ese tiempo no había establecido una iglesia local. Él simplemente estaba allí predicando el evangelio, algunas personas lo oían, algunos se reunían con él, pero no llegaba a este punto. Y eso se logra cuando tú tienes un alto concepto de la iglesia y le das el mismo valor y la misma importancia que Dios le da a la iglesia local en su palabra. Sabes que te falta eso y procuras hacerlo. Lo que Pablo le dice a Tito en Creta, es posible que a su paso por Creta fuese el momento en que dejara a Tito en esta isla con el propósito que estableciera un equipo de pastores en cada iglesia. Corregir lo deficiente en Tito, recuerdan que también lo estudiamos recientemente en los grupos pequeños, era precisamente dejar establecidos allí a los oficiales que iban a dirigir la iglesia, entre otros problemas que había. Dice este pasaje, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es un estándar alto, ¿verdad? Bueno, pues ese debe ser el estándar del misionero y debiera ser el estándar de cada uno de nosotros. La razón por lo que esto debe ser así es porque aquellos que están involucrados en las misiones deben levantar iglesias autónomas que tengan un fuerte liderazgo. Salir a cumplir la misión sin una visión clara, sin haber sido enviado por una iglesia local a la cual le tienes que rendir cuentas, sin tener las cualificaciones adecuadas y sin una clara visión de lo que es la iglesia y sin el propósito de establecer una iglesia local, esa misión va a ser fallida, hermanos.
¿Y por qué podemos afirmar eso? Porque eso es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos hasta este punto? Que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones, ya con esto terminamos, para las misiones en nuestro tiempo. Y esto yo no se los estoy diciendo a la iglesia que está en la esquina o a cualquier otro. Lo estoy diciendo a Iglesia Bautista Reformada de Miami. Ya me lo dije a mí, ahora me lo vuelvo a decir. Las iglesias locales deben poner su vista también en las misiones foráneas. Oren por este esfuerzo que estamos haciendo de pertenecer a Arbinet, porque eso nos va a abrir puertas, nos va a dar la oportunidad de nosotros como iglesia cooperar con las misiones. Y quiera Dios que el día de mañana nosotros seamos una iglesia que sostiene misioneros y una iglesia que envía misioneros con una clara visión de lo que es la iglesia. Concordamos con Pate cuando dijo, cada iglesia debe buscar la voluntad de Dios para descubrir cómo debe enviar evangelistas interculturales. Las agrupaciones de iglesias deben trabajar conjuntamente para tener la seguridad de que tales evangelistas estén bien preparados en el ministerio intercultural. Asimismo, deben asegurarse de que reciban fielmente su sostenimiento en su importante ministerio. El ministerio intercultural es un ministerio central y fundamental en el plan de acción del Espíritu Santo para la iglesia. El grado en que nuestras iglesias actúen en el centro del movimiento del Espíritu Santo en la tierra será el grado en que ellas mismas estén vigorosamente ocupadas en el evangelismo intercultural. En segundo lugar, debemos ser celosos en asegurarnos que aquellos que van a las misiones y hayan sido llamados por Dios para esta tarea. Hermanos, y eso se hace en oración, se hace creciendo en el conocimiento de Dios aquí en su palabra. Dice, no debe ser la necesidad la que determine a quién vamos a enviar. Este hermano está aquí, no entra muy bien dentro de lo que la iglesia piensa, tiene determinadas cualificaciones y determinadas habilidades, vamos a enviarlo, ¿no? Eso no puede ser eso no puede ser ni porque en tal lugar se necesita abrir una iglesia, entonces vamos a enviar ahí a cualquiera, ¿no? Eso es algo que la iglesia debe valorarlo en oración por largo tiempo, pedir consejo. Esa siempre será una norma en la obra del Señor, pero a pesar de toda esa necesidad, nuestro Señor no nos dice que entonces enviemos a cualquiera. No, Él no dice eso. Más bien nos insta a orar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Ese es el principio. Con tristeza podemos ver cómo ministros han caído en nuestros días. Y una de las causas es que no se ha sido celoso en asegurarse de que estos hombres han sido cualificados para esa tarea. No basta con que tú tengas un deseo intenso de ir a China a predicarle a los chinos. Tenemos que revisar todas estas cosas de las que hemos venido hablando. Y concluyo, porque ya son las 57, de esta forma. Las misiones deben ser un asunto urgente para la iglesia de hoy. Ahí estamos nosotros. Debe ser un asunto urgente para nosotros. Son muchos los que se pierden sin Cristo. Hermanos, ustedes han escuchado la cantidad de lugares, de etnias, de pueblos, de tribus que todavía no han escuchado a Cristo. Ustedes tienen una clara conciencia de que todo aquel que no se expone al evangelio de salvación, a ese evangelio que es poder de Dios para salvación, está perdido, se va a perder
¿Eso no les pone carga en sus corazones a ustedes? ¿Cómo entonces nosotros poner nuestro granito de arena para cooperar con aquellos que a lo mejor ya están en esos lugares? Para tener esa visión misionera de poder alcanzar al perdido más allá de nuestro radio de acción. Eso es algo que debiera amonestarnos y aún preocuparnos. Tenemos en nuestras manos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Según Robert Simmons, existe 852 millones de personas los que viven en lugares donde no existen iglesias locales. Es hora que las iglesias locales tomen el asunto de las misiones en sus manos y miren más allá de sus murallas. Fue a la iglesia a quien se le encomendó la gran comisión. No tenemos el Espíritu Santo y su palabra, tenemos el Espíritu Santo y su palabra revelada. Tenemos a Cristo morando en nosotros por el Espíritu. A Él le fue dado todo poder. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más podemos esperar? Salgamos de nuestra Jerusalén. ¿Recuerdan al principio cuando hablamos de eso? Allí creciendo en número, alrededor de 25,000. Y no se movían de Jerusalén. Bueno, eso somos nosotros también. Salgamos de nuestra Jerusalén y comencemos a preocuparnos por nuestra Judea, nuestra Samaria y también por lo último de la tierra. Hay millones de varones macedonios que nos están gritando, pasa y ayúdanos. Recuerden la visión de Pablo. El Espíritu le dijo, no entres aquí, no entres allá. Y se le aparece en visión un macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Hay muchos macedonios hoy gritándonos a nosotros eso. Y somos iglesias del occidente muy cómodas, como la Jerusalén de aquella época a la que Dios mandó una persecución. Cuidado, Dios no nos saque de nuestra comodidad para que seamos testigos de Cristo en el mundo entero, mandándonos una persecución. Debemos responder a tal llamado. Somos las iglesias locales quienes debemos ocupar la centralidad en el tema de las misiones. Hermanos, de esta forma terminamos, ya son las 11. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado de acercarnos a este tema tan trascendental de tu palabra y de tu voluntad, que es la gran comisión, que es la función y la responsabilidad que la iglesia local tiene de salir al mundo entero a hacer discípulos, a enseñarles lo que nuestro Señor nos ha enseñado y nos ha dejado como mandamientos. Líbranos de ser irresponsables con eso, Padre. Pon carga en nuestros corazones, en cada uno de los miembros de Iglesia Bautista Reformada de Miami, con esto. Que nosotros entendamos la importancia de salir y predicar tu evangelio, de involucrarnos en las misiones. Ayúdanos a ser una iglesia misionera. Ayúdanos a poder tener toda la visión que tú nos das en tu palabra de lo que es hacer discípulos, que es predicar tu evangelio, es enseñarles, es establecer iglesias locales. Que nosotros podamos multiplicarnos y que se multipliquen en este mundo aquellos que conocen a Cristo. Por Él te oramos y pedimos estas cosas. Amén.